Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Optimización de Operaciones, nuestra semana número 3 y para esta semana pues hablaremos de lo que es el análisis de la situación, algunos conceptos, ejemplos aplicados y por último unas pequeñas conclusiones. Para poder hablar de análisis de la situación pues tenemos que hablar de algo muy importante que es nuestra planeación estratégica, ¿cierto? Organizacionalmente hablando. Dentro de esa planeación estratégica pues vamos a hablar de que tenemos que analizar nuestra posición actual, nos veremos enfocados a realizar o proponer unos objetivos a largo plazo, hablaremos de una ejecución y por último una pequeña retroalimentación. Dentro de nuestra planeación estratégica, pues, me permite que sea ese programa que procura orientar expansivamente a las organizaciones a alcanzar un objetivo en común, ¿cierto? Donde yo tengo pendiente unos ciertos propósitos o unas ciertas metas que debo estar pendiente frente al entorno de mi organización. Entonces, cuando yo hablo de optimizar operaciones, pues me permite que yo pueda hablar de que tengo que sacarle máximo provecho a nuestros recursos financieros, nuestro recurso humano, nuestros procesos de producción, nuestra asignación de recursos monetarios, todo lo que tiene que ver con los planes de marketing y todo lo que tiene que ver con nuestra logística o distribución de productos. Eso hace parte de todo lo que es nuestra empresa, ¿cierto? Y por ende la optimización de operaciones pues trata de minimizar costos y maximizar por todos lados lo que es la ganancia. ¿Para qué me sirve la gerencia de operaciones? Pues vamos a hablar de un tema de qué es la planificación, qué es la dirección, qué es el control, qué es la organización y cómo me permite que yo pueda poquito a poquito, cuando trabajo de una forma organizada, poder encontrar el objetivo que tengo pertinente. Hablaremos de cómo nos conviene o por qué nos conviene adecuar una estrategia de operaciones, cuáles son los análisis internos que debemos hacer, ¿cierto? Análisis externos. Y dentro de esos análisis internos o externos tenemos una serie de herramientas que nos permiten poder potencializar o encontrar nuestras fallas externamente. La semana pasada hablábamos de herramientas que nos permitían evaluarnos internamente. Esta semana hablaremos de lo que es herramientas para podernos evaluar externamente. Entonces hablaremos de qué es la matriz DOFA, donde vamos a tener unos análisis internos, unos análisis externos, cómo construimos la famosa matriz DOFA, ¿cierto? Entonces hablaremos de qué es la estrategia de operaciones, tipos de estrategias, tenemos que hablar de estrategia de decisión, estrategia táctica, estrategia operativa y finalmente hablaremos de una herramienta que es supremamente importante para yo poder analizar mis eventos o mis agentes externos. Esta herramienta se llama análisis PETS. En este análisis PETS se dice PETS porque es la abreviación de cada una de sus palabras, que es política, economía, sociocultura y tecnología. Entonces, aquí vamos a poder evaluar estos tres aspectos externamente con respecto a nuestra organización. Entonces, hablaremos de qué es lo político, qué es lo económico, lo sociocultural, lo tecnológico y le traeremos un pequeño ejemplo. Después hablaremos de un análisis PESTEL, que es prácticamente el PETS, pero le adicionamos dos factores más, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema legal y con el tema ambiental. Después hablaremos de un análisis que se llama análisis de brechas, ¿cierto? Entonces, este análisis de brecha pues se define como un método para evaluar la diferencia entre lo que yo estoy en hoy día, ¿cierto? Mi desempeño actual y el desempeño que yo espero llegar. En ese espacio del desempeño actual al que espero llegar, a ese espacio intermedio le reconocemos como brecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esa brecha para poder alcanzar ese desempeño que queremos llegar a futuro? Entonces vamos a hablar de cómo se puede hacer un análisis de brecha, todo lo que tiene que ver con el nivel estratégico, nivel operativo y cómo nosotros podemos paso a paso hacer nuestro famoso análisis de brecha. Después hablaremos de una estrategia que se llama la estrategia del océano azul o la estrategia del océano rojo. ¿Qué es la estrategia del océano azul? Es esas nuevas metodologías o nuevas herramientas que usted utiliza para salir del entorno, salir del común del resto del resto de la competencia, ¿cierto? Y trata de sacar un nuevo producto, un nuevo servicio que marque la diferencia entre los otros. ¿Qué es el océano rojo? Pues es ese mercado donde hay muchos competidores, donde tú tratas de salir adelante en medio de tanto competidor. Entonces vamos a hablar de qué es cada una de ellas, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios de la estrategia del océano azul? ¿Cuáles son los principios de la estrategia del océano rojo? Y hablaremos de unos pequeños ejemplos.
por último, pues hablaremos de las 5 fuerzas de nuestro señor Porter, ¿cierto? Para poder potencializar nuestro negocio. Poder de negociación con proveedores, amenazas de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, amenaza de productos sustitutos y el poder de la negociación con los clientes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos a qué hace referencia, ¿cierto? Permite que yo pueda encontrar más a fondo lo que puede estar fallando dentro de mi contexto externo que me impida que yo pueda salir adelante. Entonces, y por último, hablaremos de unas pequeñas conclusiones. Entonces, esto es lo que veremos nosotros durante la semana número 3, chicos. Los veo en clase. Dios los bendiga. Chao, chao.